Qué maravilla estar en la casa del Señor. Y no dejes de adorarlo, no dejes de adorarlo. Si Dios te da una palabra que motiva tu corazón, adóralo. Puedes gritar aleluya. No me asusta y ni creo que asustes a nadie si gritas aleluya. Al contrario, a mí me da miedo cuando no dicen nada, porque el pueblo que conoce a Dios adora. El pueblo que ha tenido una experiencia con Dios adora. El pueblo que vive un día a día con Dios adora. Porque nuestra vida está inspirada por el día a día, por el Espíritu Santo que se mueve dentro, fuera, arriba, a través de nosotros. Amén. Dale dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Glorioso es el Señor. Y esta mañana seguimos, o más bien ya esta tarde seguimos con nuestra serie Resiste. Pusimos un poquito de pausa por las últimas 2 semanas, pero yo creo en mi corazón que igual se gozaron, igual Dios trajo palabra a su corazón, y fueron tiempos también de refresco como iglesia para seguir avanzando en los propósitos que tenemos como iglesia de Jesucristo. No olvide que si hay un objetivo claro para este año, lo hemos escuchado de parte de nuestro pastor y lo hemos reiterado constantemente, es el poder vivir la experiencia de un gran avivamiento. Y la experiencia de un gran avivamiento no es solamente llorar, cantar con emoción, aunque eso también es parte del resultado. Pero vivir la experiencia de un gran avivamiento es que todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestras acciones, todo lo que somos, hacemos, pensamos, sea transformado por la experiencia del Espíritu Santo. Eso es vivir un gran avivamiento. Y eso es lo que anhelamos para la iglesia. Que vivimos tiempos difíciles, sí los vivimos. Pero ¿en qué generación no se han vivido tiempos difíciles? Y ni una generación ha detenido el poder, la gracia, la misericordia de Dios obrando. Aunque se han empeñado gobiernos y demás durante las generaciones, siempre ha prevalecido el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Jesucristo obrando a pesar y a través de cualquier circunstancia. Así es que gocemos lo que Dios nos permite vivir en este tiempo, y que nuestro objetivo sea siempre el poder conectar con Dios cada vez más y con mayor profundidad. Seguimos en nuestra serie Resiste, porque para poder llegar a esa experiencia profunda hay que resistir muchas cosas. La Escritura nos enseña claramente que el ser humano quiere. El apóstol Pablo lo decía: queremos, anhelamos, deseamos, pero la carne tiene cierta atracción hacia las cosas que suceden en este tiempo. Y ahí es donde entra en acción la voluntad rendida a Jesucristo. El apóstol Pablo mismo decía: puedo hacer lo que sea, estoy en condiciones de tomar mis decisiones y hacer lo que sea. Pero él mismo decía en una autorreflexión: pero no todo me conviene, y lo que sí me conviene es resistir y caminar hacia los objetivos eternos. Por eso estamos trabajando en esta serie, porque nuestro deseo es llegar a la experiencia de un gran avivamiento. Como lo dijo nuestro pastor, el poder llenar este altar con fuego, que podamos sentir la gloria de Dios como en ninguna otra generación. Y déjame decirte y recordarte algo que a lo mejor tú ya sabes, y es el hecho de que estamos viviendo en una generación privilegiada. Somos una generación privilegiada. Si yo te pregunto ¿cuántos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos?, la mayoría me va a levantar la mano. Alguno que otro me va a decir: ¿y qué son los últimos tiempos? Bueno, para eso vente a la clase de escuela dominical, y ahí vamos a entender también sobre los últimos tiempos. Pero la mayoría estamos conscientes de que estamos en virtud de poder vivir la experiencia gloriosa de la venida de Jesucristo. No, si eso no te emociona, yo no sé qué te va a emocionar. Si no te emociona decir que el Rey de Reyes, que el Señor, no, escúchame bien, porque creo que hay que procesarlo. Si no te emociona escuchar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero Pascual, la expiación de nuestros pecados, vuelve a la tierra y vuelve pronto,
Si eso no te emociona, ¿qué te emociona? Porque si algo como cristianos queremos tener como objetivo es ese momento. El apóstol Pablo decía: si hay algo en mi vida que quiero experimentar, es el poder de la resurrección. Lo tuvo todo, fue todo, tuvo todas las cartas, el currículum más lleno de lo que usted se imagina, fue todo. Fue empresario, fue hombre de negocios, fue hombre sabio, fue erudito entre los eruditos, fue todo. Y dijo: todo es por basura. Todo eso es basura, porque lo que me interesa es vivir la experiencia del poder de la resurrección. Y cuando yo leí esas palabras me inspiró. Y yo le digo al Señor: permíteme vivir el poder de la resurrección. Pero no voy a hablar de eso, entro rápido en materia. Solo es para que se avive un poquito y pongamos los ojos en el objetivo. Hoy vamos a trabajar bajo la temática, la serie se llama Resiste, pero el sermón de este día se llama: mira bien con quién te metes. Se le olvidó, ¿verdad? Qué inteligentes son todos ustedes. Bueno, espero que no se le olvide. Mira bien con quién te metes. Y yo quiero que hagamos un análisis rápido de lo que encontramos en Números capítulo 12, versos 1 al 9. Hay una experiencia, si usted ha estado leyendo la escritura en el desafío que tomamos al inicio del año de leer toda la escritura en un año, algunos de ustedes ya estarán en este libro de Números. Yo espero que algunos sí, 2 o 3 sí, porque ahí está el Señor en medio de 2 o 3. Yo sé que algunos sí lo están haciendo porque ponen sus comentarios dentro de la aplicación. Pero si alguno se detuvo en el proceso de leer la Biblia en un año, sígale, póngase al corriente, todavía hay tiempo. Es riquísimo poder estar leyendo la Biblia todos los días. Está este pasaje que encontramos, Números 12, verso 1, que dice: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Una cusita es una persona que vivía en la parte occidental de Etiopía. Era un etíope, pero se autodominaban cusitas. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Entra un poquito de debate y usted lo siente ahí, ¿no? En lo que empieza a transmitir la escritura, como que había un poquito de celo, ¿no? De recelo. Eso también se daba en el tiempo de Moisés. Y dice: y el Señor lo oyó. Y luego el verso 3 hace una descripción así general de Moisés y dice: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquiera otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. No los quiso fulminar en el instante, porque Dios es, a pesar de todo, Dios es un Dios de amor. Dios bendiga su palabra. Ten cuidado de con quién te metes. La narrativa de esta historia nos lleva a considerar algunos puntos muy importantes. Si nosotros leemos un poquito los pasajes previos a este evento, nos vamos a encontrar con que el Señor venía de estar lidiando con la terquedad del pueblo. Y el pueblo estaba tratando de buscar algún medio para reprochar siempre
lo que estaba sucediendo en su proceso de poder llegar a la tierra prometida. Si usted lee previamente, se va a encontrar con que el pueblo en su gran mayoría ya tenía conciencia de que no iban a entrar a la tierra prometida porque falló su fe, falló su confianza, y el Señor le dijo: ninguno de ustedes va a entrar. Será su generación abajo de los 19 años los que van a empezar a vivir la experiencia de la tierra prometida. Pero toda esta generación que se levantó en contra de la promesa, de la realidad de poder conquistar la tierra prometida, no va a entrar. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo empezó a vivir cierta conflicto y cierta confrontación. Obviamente con quien podían ver que era Moisés y que era Aarón, pero a fondo la intención era rebatirle a Dios la decisión que tomó. Esos son eventos que particularmente reflejan no solo la intención en el corazón de Dios de poder hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, sino aún la forma en que nosotros como seres humanos podemos percibir la intención de Dios en nuestra vida. Y en este evento particularmente nos encontramos a Miriam y Aarón haciendo un acto de crítica. Ahora, hay dos líneas particulares en cuestión de la crítica. Algunos dicen crítica constructiva o crítica positiva, donde la intención de la crítica positiva es analizar, juzgar, examinar, ver algunos puntos específicos para valorarlo y poder mejorar. Esa es una buena crítica. Si su intención de criticar es edificar, está bien, critique lo que quiera. Pero en este caso particularmente no fue la crítica constructiva, sino fue un reproche particular sobre las cosas que estaban sucediendo. Porque si de algo Aarón y Miriam se habían dado cuenta, o Miriam y Aarón se habían dado cuenta, era de la forma tan increíble en que Moisés había tenido comunión con Dios, y la forma en que Dios a través de Moisés estaba cumpliendo cosas extraordinarias. Y empezaron a perder el enfoque de la vida, fijándose más en las virtudes que estaba teniendo Moisés en cuanto a su relación con Dios, y se olvidaron de lo que ellos mismos habían estado viviendo en su experiencia con Dios. Y empezaron a hablar mal. La crítica de ellos fue una crítica que empezó a hablar mal, que empezó a señalar cuestiones, situaciones. Empezaron, y me encanta lo que dice el diccionario, porque la similitud en ello es censurar, vituperar, reprobar, reprochar, murmurar, y luego dicen tijeretear. Hace mucho que no oíamos la palabra, ¿no? Pero eso, cuando usted critica, empieza a meterle tijera, ¿no? Si lo hace de la forma negativa. Y usted sabe lo que es tijeretear. Y eso es lo que Miriam y Aarón empezaron a hacer. Empezaron a reprochar frente a Dios y frente a Moisés lo que ellos estaban experimentando. Y su argumento inicial, el punto de debate para Miriam particularmente y Aarón, era sobre el hecho de que Moisés se estaba casando, o que estaba con una mujer cusita. Algunos historiadores dicen que era muy probable que la esposa inicial de Moisés, que era Séfora, había fallecido, y era un segundo matrimonio, y que en esta experiencia, pues a Miriam le pareció muy bien, y a Aarón, el poder crear un argumento de algo que ellos consideraban que no debía suceder. Y no era tanto por el hecho de que fuera una situación de mujer a mujer o de hombre a mujer, sino era una cuestión más como de razas. Porque en ese tiempo también tenían presente que Dios quería que el pueblo pudiera vivir una experiencia de poder ser exclusivo de Dios. Y buscó cualquier forma, cualquier argumento para poder iniciar este tipo de debate frente a Moisés. Y empezaron su crítica. Ahora, ¿por qué eso se convierte? Y quiero que consideremos estos aspectos esenciales. ¿Por qué esto se convierte en un punto importante en lo que la Escritura revela, en lo que Dios quiere que sepamos para este tiempo? Porque la crítica que empezó a desarrollarse, algunos decimos en este tiempo, bueno, ignóralo, se toma de quien viene.
y con eso queremos quitarnos el peso de la crítica. Pero el Señor no podía hacer eso, porque tanto Miriam como Aarón, ellos tenían asignaciones específicas de parte de Dios. Y a Dios le preocupaba que Miriam y Aarón tuvieran ese corazón, porque cada uno de ellos había fungido una parte muy importante en el plan de Dios para la liberación del pueblo. Si hablamos de Miriam, encontramos la experiencia de Miriam en que fue justamente la que acompañó a Moisés al lecho del río para que pudiera llegar a salvo a los brazos de la hija de Faraón, y pudiera de ahí también ser un medio para que la misma madre de Moisés pudiera estar con Moisés y pudiera encauzarlo en los principios del pueblo. Dios había usado a Miriam. Dios tenía propósitos para Miriam. Dios estaba haciendo cosas increíbles a través de Miriam. ¿Y qué podemos decir de Aarón? Si Aarón era un hombre que había sido elegido para llevar el sacerdocio del pueblo, él y su familia, sus hijos, habían tenido una asignación privilegiada de poder ser aquellos mediadores entre el pueblo y Dios para cumplir objetivos eternos que cumplirían la intención de Dios de que el pueblo pudiera llegar en las condiciones debidas a la conquista de la tierra. Ellos eran personas importantes delante de los ojos de Dios. Ellos eran personas que Dios había utilizado como medios, como instrumentos específicos para cumplir lo que Dios tenía en perspectiva para el pueblo. Tu crítica importa porque tú le importas a Dios. Tu crítica trasciende porque lo primero que Dios ve en ti no es la maldad o el pecado o el corazón endurecido, sino la obra que Él creó en ti y la asignación que Él puso en ti. Ahora, esto se convierte en algo sumamente importante, porque antes de criticar tenemos que analizar quiénes somos, qué Dios nos asignó en la vida, qué Dios ha hecho a través de nosotros. Cuando nos damos permiso, y esto lo he dicho constantemente, cuando nos damos permiso de estar criticando o de estar observando las cosas negativas o resaltar las cosas no positivas en alguien más, es porque se nos olvida que Dios hizo en mí. Es porque dejamos de lado que Dios me puso aquí en esta tierra con un propósito específico, y ponemos a un lado lo que Dios creó en nosotros y empezamos a enfocar en otra cosa. Tú le importas a Dios, y cada crítica, cada cosa que tú haces le importa a Dios. Y tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, como pueblo escogido, de hacer o dejar de hacer lo que no edifica nuestra vida. Porque tu crítica no solo no edifica al que criticas, pero no te edifica a ti tampoco. No queremos tomar tiempo para hacer énfasis en las cosas que, lejos de construir, destruyen. La crítica que hizo Miriam y Aarón a Moisés le importaba a Dios y tuvo consecuencias, porque ellos habían experimentado la gloria de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. Ellos habían sido, insisto, asignados para cumplir objetivos esenciales en la liberación del pueblo. Yo no sé en qué condición está tu vida, o si tú has practicado la crítica o no la has practicado. Yo creo que ninguno de ustedes ha practicado la crítica. Todos son libres de pecado. Ya había algunos que se rieron. Pero si algunos hemos tomado pasos en ese sentido, creo que estamos en justa condición de analizar y de pensar no solo el hecho de que la crítica no es positiva ni va a traerte ninguna bendición, sino de sentarte a ver qué Dios asignó a tu vida y por qué a Dios le importa que construyas y no que destruyas. Nuestro objetivo en todos los sentidos
es poder ser un medio que Dios utilice para poder ver la gloria de Dios. Y no solo tú, sino todos aquellos que te rodean. Es importante que podamos ver las cosas maravillosas que Dios es capaz de hacer si nos mantenemos en los objetivos. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones y creo que vale la pena volverlo a decir. Dios trajo a tu vida cosas tan importantes que si tan solo te concentras en ellas, podrás descubrir una y tantas maneras en que Dios quiere usar tu vida para la extensión de su reino. Te darás cuenta que el tiempo no te ajusta para poder cumplir el propósito de Dios, lejos de estarlo invirtiendo en cosas que no te edifican y no edifican a nadie más. El tiempo es oro, lo hemos dicho cantidad de ocasiones. Muchos nos quejamos porque el tiempo no nos alcanza, y menos te va a alcanzar si andas viendo a otro. Queremos ver la gloria de Dios, por ahí no va. Por ahí no te vas a encontrar la gloria de Dios. Por ahí no vas a poner fuego en el altar. Por ahí no vamos a edificar el reino. Tenemos que estar conscientes, insisto, y reitero esta parte, porque por ahí empieza. Hermano, ¿cómo le hago? Se me ha dificultado, como que el diablo me los pone y me dejo ir con todo. No. Analiza. Todo lo tenemos que trabajar en las tres partes que componen al ser humano: espíritu, cuerpo y alma. Las emociones y el espíritu van en un sentido coordinado para tener conciencia de lo que está enfrente de nosotros y de lo que Dios intenta hacer con nosotros. Si llevamos nuestra vida en otra línea, lo vamos a perder. Ahora, lo segundo importante es que vigilemos nuestras intenciones. Yo les decía que en la historia de Miriam y de Aarón, la intención, aun y cuando ella puso de pretexto el que Moisés estaba casando con una cosita y había un problema de razas ahí, de mezcla de cosas, las verdaderas intenciones de Miriam y de Aarón estaban enfocadas en otro sentido. Nosotros tenemos que hacer un alto en medio de las cosas para poder hacer un análisis interno y saber con qué intención decimos lo que decimos. La iglesia de Jesucristo se purifica en la capacidad que tiene de hacer un alto ante las circunstancias y situaciones de la vida y poder hacer un análisis, como bien el salmista lo expresaba: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. La purificación empieza con un estado de conciencia que nos permita detenernos en el camino y saber cuáles son nuestras intenciones. ¿Por qué yo querría el Espíritu Santo? Porque en ello también tenemos que tomar un análisis. ¿Por qué yo querría tener la experiencia de un gran Pentecostés? Ese es un análisis de intención. Y así como tú lo tienes que saber, Dios ya lo sabe. Y nuestra intención de crecer en esta línea es que podamos vigilar nuestros pensamientos en medio de cualquier estado de ánimo o circunstancia. Nada justifica que nosotros perdamos la cabeza y el objetivo. Porque si Dios con nosotros, ¿qué cosa puede estar contra nosotros para dar un paso en falso? Regularmente, cuando alguien se toma el tiempo para criticar, no se le sale, lo piensa. Porque si a flor de piel no se le ve algún defecto que pudiera criticar, hay que hacer un análisis para ver qué punto débil tiene. Miriam y Aarón lo hicieron, vieron a Moisés y no había nada que criticar, porque era un hombre que veía cara a cara a Dios. Entonces se sacaron de la manga que Moisés estaba con una mujer cosita. Tenemos que vigilar las intenciones. Desde el momento en que nosotros programamos todas las cosas para emitir una crítica, desde ese momento nosotros
o dejamos ir y crecer en ese sentido, o contenemos, resistimos y avanzamos hacia los objetivos eternos. No perdamos el tiempo. Lo que menos tenía Aarón y Miriam en su momento era tiempo que perder. Si tenían que hacer Aarón cantidad de sacrificios frente al pueblo para que el pueblo pudiera ser purificado. Lo segundo que observamos dentro de la intención, de vigilar nuestras intenciones, si ustedes observan, un capítulo particularmente está designado para decir que la humildad de Moisés era como ningún otro. Pero yo quiero llevarte a algo que a mí en lo particular fue una bomba. Porque la intención de nuestro corazón a veces es en base a lo que estamos observando, y no pretendemos que mejore, sino que empeore y que se deshaga. La intención del corazón del hombre es así cuando está lejos de Dios. Si vemos a uno que se cae, lo queremos más caído. Un corazón lejos de Dios no maquina cómo levantar, sino cómo terminar de matar, cómo concluir con el acto. Cuidado. Por eso es importante vigilar nuestras intenciones. Por eso es importante hacer un análisis concreto de cómo estamos enfrentando la cosa. Algunos historiadores y teólogos dicen, y nos encontramos en el pasaje escrito, que la intención de poder marcar la humildad de Moisés no estaba particularmente enfocada a describir la sencillez de Moisés. Porque algunos interpretamos que lo que se describe en el capítulo 3 de Números 12 es realzar la sencillez de Moisés. Pero si usted hace un análisis de lo que había estado aconteciendo en la vida de Moisés, nos encontramos con que Moisés era un hombre que se enojaba. Es más, lo mismo que lo dejó fuera de poder entrar a la tierra prometida fue el ir en contra de una orden específica de parte de Dios. Era un hombre que se irritaba ante la terquedad del pueblo. Y todas estas acciones humanas que Moisés tenía obviamente no marcaban un aspecto de humildad y sencillez en ese sentido. Pero desde la perspectiva teológica, etimológica, lo que enfocaban específicamente en ese pasaje particularmente eran las condiciones que giraban alrededor de Moisés, y el enfoque tenía que ver más con una forma en la que se encontraba Moisés en ese momento, que era de humillación y de miseria. La terquedad del pueblo, el calor del desierto, los desafíos de liderazgo, los mismos Miriam y Moisés levantándose en contra de él, no tenían a Moisés en un estado de humildad y sencillez devota, sino de humillación y de miseria. Lo que marca el pasaje específicamente es que Moisés estaba en el peor momento de su vida. Y lo que estaban haciendo Miriam y Aarón era hacer leña con el árbol caído. Por eso Dios se levantó en contra de ellos. Por eso Dios los detuvo. Porque primero no pensaron en quién eran y lo que Dios había hecho con ellos. Y segundo, estaban viendo el estado del líder, del escogido del Señor, y aprovecharon el peor momento para poder entrar sobre de él. Era la intención de su corazón. Era la intención de su corazón. Nosotros tenemos que vigilar con qué intenciones enfrentamos las cosas y cuáles son nuestros motivos para levantar una crítica. Cuidado con quién nos metemos, porque lo que más pesó en el corazón de Dios fue la intención con que Miriam y Aarón hicieron las cosas. Por eso Dios los llamó a los tres
porque él quería confrontar la situación y sacó a la luz la intención en el corazón de Miriam y Aarón. Y les dijo: ustedes saben que si yo necesito profetas, yo puedo hacer que tengan sueños y revelar las cosas. Pero Moisés, dice, Moisés es un hombre conforme al corazón, un hombre que hace las cosas. Dice: pero mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío, y tú estás haciendo leña de árbol caído. Cuidado, porque Dios pesa en nuestros corazones. Como iglesia de Jesucristo, necesitamos crecer en la realidad de un carácter conforme al corazón de Dios, no un carácter guiado por nuestros temperamentos. Somos frágiles, por eso el temperamento se controla con una voluntad rendida al Señor. El temperamento se domina cuando tú pones a los pies y a disposición de Dios tu voluntad para que Él se haga fuerte en medio de tus decisiones y tus temperamentos queden bajo toda intención maligna, y el Señor pueda ser exaltado a través de tus pensamientos y de tus acciones. No inviertas tiempo en lo que no te va a edificar ni te va a poner más cerca del corazón de Dios. No hagamos cosas que pensemos como pantalla, que es una crítica constructiva, cuando realmente tu intención es llevarlo a la destrucción total. Cuidado, somos la iglesia de Jesucristo. Somos los redimidos de Jehová. Somos a los que se ha pagado precio de sangre. Somos justificados en el Señor. Ninguno somos libres de error, pero tampoco somos quien Dios ha llamado para juzgar. Él es el que está sentado en el trono. Él es el que trae juicio a lo que tiene que traer juicio. En Él todos, por la gracia y por la sangre de Cristo, somos justificados. Y mientras hay vida, hay esperanza. Avancemos en la realidad de nuestra confianza y nuestra dedicación al Señor. Hagamos sí una crítica que construya realmente y no que proyecte nuestras verdaderas intenciones. Dios los confrontó y ellos tuvieron que hacer frente a la intención de su corazón. Y la intención de su corazón acarreó consecuencias. Si usted sigue leyendo Números, te vas a dar cuenta que Dios no solo se enojó y se fue, sino que Miriam tuvo que pagar la consecuencia. Y por 7 días tuvo que vivir lejos del pueblo leprosa. Mis hermanos, anhelamos ver la gloria de Dios y un mover sobrenatural, pero tenemos que ver cuál es nuestra actitud hacia Dios. Porque aunque Miriam y Aarón pensaban que estaban teniendo una situación con Aarón, realmente en la intención del corazón observamos que lo que Miriam y Aarón tenían era un resentimiento contra Dios. Y no se estaban metiendo solo con el siervo de Dios, se estaban metiendo con Dios mismo. Cuidado con quién te metes. Queremos avanzar, queremos ser esa iglesia de Jesucristo, queremos vivir esa experiencia gloriosa, pero mientras no atendamos estos asuntos que son del corazón, no vamos a avanzar hacia el objetivo, no vamos a lograr las metas espirituales. Dios debe estar presente en nuestros pensamientos. Dios debe ser el centro de nuestras intenciones. No reprochemos a Dios lo que es prerrogativa de Dios. Tú no le puedes reprochar a Dios porque Dios a tus ojos trae mayor bendición a uno o al otro. No, mi hermano, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es aparte es el dueño de todas las cosas. Y si Dios quiere bendecir, ¿a ti qué? Al mismo Pedro le dijo, ¿a ti qué?
Si Juan quiere estar aquí, que aquí se quede. Si yo lo quiero abrazar y besar, que yo lo beso y que yo lo abrazo. ¿Y a ti qué? ¿Que eso no es justo? ¿Quién sabe de justicia? Solo hay un justo, y Él es el que está en la eternidad. Además, Él es Dios. Él es el dueño y creador del universo. Él es el autor de tus días. ¿Quién soy yo para reprocharle nada? Vive feliz. De cualquier forma, lo que tú veas o dejes de ver, siempre los pensamientos de Dios a favor tuyos serán de bien y no de mal. Y serán mucho mejor que tus pensamientos. No te compares con nadie, porque a nadie Dios lo hizo igual. Somos 8 billones de personas y contando, y cada uno con una información genética diferente. No hay punto de comparación, porque nadie es igual. Solo vive tu experiencia. Si tú tienes un corazón resentido con Dios, no busques al líder para echar tu basura, o busques a la persona a la que has criticado para echarle lo que te ha estado cargando. No, mejor dirígete directamente con Él. Arreglen los asuntos. Dios es fiel y justo para perdonarte y para transformarte. Que nuestra actitud, y termino, delante de Dios sea como lo fue en el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, y aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Que nuestra actitud no sea una actitud de reproche y resentimiento, ni busquemos hacer crítica para tratar de nosotros resaltar alguna virtud de nosotros. No necesitas. Dios te ama y te creó capaz para hacer las cosas que Él te asignó para hacer. Pero si algo en el camino te ha detenido y has enfocado mal, y como Aarón y Miriam has buscado una justificación para transmitir tu resentimiento hacia Dios, este es el momento para que tú le digas al Señor: Señor, primero perdóname, porque a veces se me olvida que tú eres Dios. Segundo, ayúdame a examinar mis intenciones para que yo no transgreda tu propósito. Y tercero, libra mi vida de toda consecuencia de pecado y de crítica, y que yo pueda invertir mi vida, mi tiempo, todo lo puedo invertir correctamente. Si alguna de estas cosas han estado minando tu relación con Dios, este es el momento para que tú le digas al Señor: Señor, aquí estoy, perdóname. Si esa persona eres tú, yo te voy a invitar para que pases a este altar. Pónganse de pie, por favor.